Tardes a todas las personas ya conectadas, que son muchas, o buenos días a quienes más alejados en el espacio se encuentren en otro uso horario. Buenos días, mi general. Permítame que le dé las más efusivas gracias en nombre de la Cátedra de Derecho Militar, un humilde alférez de complemento y de infantería. Es un honor para nosotros que haya tenido la amabilidad, la generosidad de participar en este seminario. Va a hacer 3 años y medio que me hice cargo de la dirección de la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar y ello me ha dado la oportunidad de conocer a muchos jefes y oficiales del Ejército Español, que realmente no tienen nada que ver con el ejército en que a finales de los años 60 yo serví. Si tengo que caracterizar, primero como soldado, después como sargento y por último como alférez en la milicia universitaria. Si podría clarificar, después de haber leído muchos currículos, haber presentado a muchos altos cargos del ejército español, jefes fundamentalmente, pero también oficiales, si yo tuviera que caracterizar el perfil del militar español, sería con los siguientes rasgos. En primer lugar, un altísimo nivel, no solo profesional, sino también intelectual. En segundo lugar, una formación complementada con cierta frecuencia en el extranjero y con un dominio de idiomas que no tenían, desde luego, los militares de mi época. En tercer lugar, una integración en las estructuras militares supranacionales de las democracias. Y en cuarto y último lugar, una intervención acusada, intensa, generosa, valiente en el exterior, en causas humanitarias o en conflictos desde una posición justa, de guerra justa, bajo el paraguas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o bajo el paraguas de la OTAN. No les voy a abrumar con el currículum extenso e intenso del general. Baste para decir lo máximo al comienzo, es que nos honra la presencia de quien es el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es el máximo cargo en la estructura militar del Reino de España. El currículum es, ya digo, muy extenso y muy intenso. Se ha ocupado todos los cargos operativos, una carrera fecunda y fulgurante. Voy a detenerme simplemente en poner de relieve cómo se ajusta perfectamente, ampliamente a ese perfil que he diseñado. En primer lugar, formación intelectual y profesional profunda. En segundo lugar, formación complementada en el extranjero, cursos en potencias democráticas y además con una gran capacidad tecnológica militar, como el caso de los Estados Unidos, donde el general don Miguel Ángel Villarroya Vilalta realizó algunos cursos. Y además también estuvo como instructor de un avión, no entiendo mucho de aviación, creo que es un C-130. Es verdad que estaba como instructor, pero igual que los profesores aprendemos de nuestros alumnos, supongo que los instructores también aprenden algo de sus instruidos. En siguiente lugar, integración en las estructuras supranacionales. Durante 2 años, creo que del 2012 al 2014, el general Villarroya fue director adjunto del Grupo Aéreo Europeo con sede en la ciudad británica de High Wycombe. Por último, su intervención en conflictos exteriores, ya digo que es una de las características más llamativas por generosa en causas humanitarias del ejército español, cosa que ha aprendido en los últimos años. El general Villarroya estuvo presente en la liberación, participó en el proceso de liberación de Kuwait bajo el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estuvo presente, participó en el conflicto de los Balcanes bajo el paraguas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y estuvo presente en una guerra con unas connotaciones verdaderamente necesitadas de atención e intervención humanitaria como fue la de Ruanda. Ayer la ministra nos emocionaba y se emocionaba ella también con una narración verdaderamente efusiva de la admirable actividad del ejército español, disciplinado, eficiente, bien organizado en la pandemia, en los momentos más duros, cuando estaban desbordados los tanatorios y los hospitales. No es de extrañar que en todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y de otros organismos independientes, públicos o privados,
las instituciones más valoradas por el pueblo español sean las Fuerzas Armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto no son opiniones, sino que son hechos. De la admirable actuación del Ejército durante esta trágica crisis que nos asola, la pandemia provocada por el COVID-19, nos va a hablar el general Villarroya, que, insisto, es el más alto cargo en la estructura militar del Reino de España. Gracias, mi general, por su presencia. Voy a darle la palabra antes, porque nos honra también con su presencia y con su colaboración permanente, el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, el general don Emilio Rodríguez Piñeiro. Mi general Rodríguez Piñeiro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Alfonso, muchas gracias. Bueno, yo ante todo, lo primero que tengo que hacer es agradecer al general Villarroya que hoy pueda y quiera estar con nosotros. Y lo hago porque sé de sus muchas y intensas ocupaciones. Pero también, como soy corresponsable de este webinar, de este curso, organizado por una cátedra en la que también me siento responsable, porque es una cátedra compartida, de la Complutense, pero también del Ministerio de Defensa, pues creo que tengo que agradecer al general Villarroya que hoy esté con nosotros. Y lo único que quiero ya decir para finalizar es que si se quiere saber qué han hecho las Fuerzas Armadas en la pandemia del COVID, pues es que al que hay que preguntar es al general Villarroya, porque el general Villarroya, en virtud de la instrucción que la ministra dio el 15 de marzo de 2020, por la que se establecieron las medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID en el ámbito del Ministerio de Defensa, en esa instrucción, en cuya redacción participé como secretario general técnico, en el punto quinto, cuando se dice ejecución de las medidas derivadas del estado de alarma en el ámbito del Ministerio de Defensa, se dice expresamente: el jefe de Estado Mayor de la Defensa, bajo la superior autoridad de la ministra de Defensa, ejercerá el mando único de todas las medidas que se ejecuten por este ministerio. A estos efectos integrará sus capacidades con los recursos operativos de las Fuerzas Armadas y de la Inspección General de Sanidad. Y en el párrafo siguiente, en el sexto, cuando se prevén las medidas de coordinación, se dispone también que se establecerá un centro de coordinación bajo la autoridad del jefe de Estado Mayor de la Defensa, en el que se integrarán las autoridades y mandos que éste determine. Por lo tanto, si se quiere saber qué hizo el Ministerio de Defensa y qué ha sido la operación Balmis, hay que escuchar al general Villarroya. Y yo por eso, mi general, no me extiendo más, reitero las gracias y ya pues te dejo que tu exposición empiece. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, profesor. En primer lugar, pues comentar lo agradecido y lo honrado que me encuentro por estar aquí presente hoy, dirigiendo la palabra y poniendo en común un poco lo que ha sido para nosotros lo que consideramos la mayor operación militar en tiempos de paz en las Fuerzas Armadas españolas. Desgraciadamente, pues no era una cuestión prevista, desgraciadamente es con respuesta a una situación muy trágica que hemos vivido durante estos meses, pero es cierto que ello nos ha permitido demostrar y cumplir con nuestro deber, como todos aquellos que conocen bien la milicia saben, que es la recompensa que siempre buscamos los militares, la satisfacción del deber cumplido. Y en ese hecho, pues tengo que decir que sí, que nos sentimos muy, muy satisfechos por la actuación que hemos hecho, porque hemos ayudado a salvar muchas vidas en apoyo a esta sociedad española a la cual servimos y de la cual salimos. En estos minutos que tengo, y voy a ser, no me voy a extender demasiado, es decir, no quiero tampoco ser exhaustivo, pero sí quiero ser inclusivo con todos los detalles y sobre todo basarme o mencionar aquellos puntos en los que creo que hay que incidir para resaltar en qué ha consistido la operación Balmis y por qué hemos hecho y por qué hemos actuado de una forma u de otra.
La estructura la he dividido en 3 partes, que tampoco es muy raro el decirlo, es simplemente pues, el génesis y la estructura de la operación Balmis, porque aquí está la clave de todo esto. Las lecciones aprendidas, qué es lo que hemos aprendido que hay que mejorar y ver el futuro. Ver el futuro que nos puede revertir esto. Y sin más, pues pasamos a recordar aquel viernes 13 de marzo, en el cual ya se cernían sobre los oscuros nubarrones en el cielo español, pues la sombra del virus del COVID, en el cual pues ya había una sensación ya de inquietud, porque ya se habían cerrado los colegios, ya se estaba aquello pues marcando un poco pues la situación que estaba viniendo. El viernes 13 de marzo nos convocó la ministra de Defensa pues, a todos los altos mandos del Ministerio de Defensa, incluidos los jefes de Estado Mayor de los ejércitos y a mí mismo, y para lo que podíamos llamar un consejo de guerra. Un consejo de guerra, una reunión previa en la cual nos comunicó pues, que la intención del gobierno era al día siguiente declarar el estado de alarma y bueno, pues, cuáles iban a ser nuestros cometidos y cuáles iban a ser nuestras formas de actuación. De aquella reunión surgió pues, la idea de actuar como en una operación militar. Nosotros, pues la verdad, las Fuerzas Armadas obtienen una serie de mecanismos de colaboración con la población civil permanentes durante siempre. Están siempre permanentes en caso de... Digamos que son 2 formas de actuación. Una que concierne a la UME, es la Unidad Militar de Emergencias, que es la unidad permanentemente encargada de combatir las emergencias que puedan afectar a la sociedad española. Eso es una forma de actuar que tiene su regulación estricta y particular. Y luego hay una forma general, que es a través de la Secretaría General de Política de Defensa, en la cual las autoridades civiles pues remiten sus peticiones de apoyo y se tramitan y bien, tiene un proceso administrativo que, digamos, no es un proceso muy rápido. Allí vimos enseguida que esto no podía ser la forma de actuar en este caso, porque estábamos ya viendo que esto iba a ser muy grave, de que esto estaba subiendo y que veíamos que la implicación de las Fuerzas Armadas tenía que ser plena. Y respondimos de la única forma que sabemos hacer los militares, con una operación militar. Decidimos diseñarlo así, activar unos planes de contingencia y actualizarlos. Eso es lo primero que se hizo. Y decidir en aquella reunión que todos los esfuerzos y todas las unidades y todas las capacidades de las Fuerzas Armadas iban a estar bajo mi mando de una forma indiscutida, para que no hubiera pues, ni interrupciones, ni injerencias extrañas, ni interferencias que pudieran dañar la rapidez de actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de esta sociedad. Tengo que decir entonces que eso surgió de aquella reunión. Ya se decidió allí que se iban a poner todas las fuerzas bajo mi mando. Decidimos activar el mando de operaciones para que en su seno se activara también el Centro de Operaciones Conjunto, que dicho sea de paso, pues está permanentemente activado para las misiones en el extranjero, pero se le dotó de personal y de cometidos para afrontar esta nueva misión. Se puso en marcha el plan Balmis. El escoger ese nombre, pues es obvio, creo que ya es conocido de todo el mundo, pues ha sido un acierto porque, bueno, pues ha puesto en conexión pues la operación militar, es decir, la actuación de las Fuerzas Armadas con la sanidad pública, dado que Balmis fue un médico militar, un cirujano militar al servicio de Carlos IV, que prestó un servicio impecable para la corona española y para España, trasladando pues, las vacunas de la viruela a los nuevos territorios de América. Pues en aquella
reunión pusimos en marcha todo. El sábado, mientras estaba reunido el Consejo de Ministros, nosotros estábamos en el mando de operaciones ya activando el plan y ultimando todos los detalles. Y el día 15, el domingo, ya tuvimos las primeras unidades en la calle, las primeras unidades que fueron unidades de la Unidad Militar de Emergencias como punta de lanza de esta operación, fueron los primeros que salieron, empezando a hacer misiones de reconocimiento, a hacer misiones de desinfección. Empezamos con esas misiones que luego se han mostrado providenciales, que han sido, digamos que el símbolo de la operación Balmis ha sido la desinfección. Hasta el sábado 20 de junio, en el que la operación Balmis finalizó unido a la finalización del estado de alarma, puesto que lo vinculamos mucho, es decir, la forma de actuar, que luego detallaré, que es distinta a, como he mencionado antes, la forma habitual de trabajar de la UME y la forma habitual de trabajar de las Fuerzas Armadas en apoyo de la sociedad civil. Esta cuestión particular, creada por la emergencia del COVID, pues esa organización finalizó con el estado de alarma ese día 20 de junio. 98 días, 2.300 localidades visitadas, 20.000 actuaciones, más de 5.300 desinfecciones en residencias, 11.000 desinfecciones en total. Ahí en la pantalla tenemos ahora mismo el resumen de estos 98 días de operación. Y me refiero ahora a cómo organizamos aquello, ¿no? Ya he mencionado que decidimos hacer un mando único con una cadena corta de mando para que precisamente no demorar demasiado los efectos de esas decisiones que íbamos a tomar en respuesta a las peticiones. El Centro de Operaciones Conjunto del Mando de Operaciones decidimos colocar en esa ubicación no solo a los oficiales de Estado Mayor que estaban planeando y estaban ejecutando esa misión, sino también a los representantes de todos los otros organismos implicados, representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, representantes del Ministerio de Sanidad, representantes del Ministerio de Transportes, que si bien no estuvieron permanentes todos los días, sí teníamos los canales de enlace para consultar y a su vez coordinar todas las actuaciones que hicimos en esos días. Decidimos establecer una organización clásica de una operación militar basada en lo que nosotros llamamos mandos componentes, que son entidades subordinadas que cada uno tiene un cometido particular sobre sus unidades. En este caso, pues se organizó en 5 mandos componentes que fueron el habitual de terrestre, marítimo y aéreo, con la connotación también de que en el mando componente terrestre se incorporó más tarde la Guardia Real cuando Su Majestad tuvo a bien ponerla al servicio también de la operación Balmis y se integraron en el mando componente terrestre. Los 3 mandos clásicos, tierra, mar y aire, más la UME como unidad punta de lanza de la actuación en emergencias y también la sanidad militar de mano de la Inspección General de Sanidad. Todo hay que decir otra vez, y quiero recalcarlo, que la cortedad de la cadena de mando y el procedimiento que escogimos para la solicitud de operaciones y el plasmar esas operaciones en orden de misión y en esas órdenes de misión que llegaran rápidamente a las unidades que tenían que ejecutarlo, ha sido la clave de todo esto. Establecimos un procedimiento muy corto. Al principio nos costó un poco, puesto que bueno, estaban la sociedad y las delegaciones del gobierno estaban acostumbradas a usar el método habitual a través de la Secretaría General de Política de Defensa, pero al final todo el mundo entró por eso y se demostró que eso ha sido, pues ya os digo, una clave del éxito. Todas las entidades civiles que necesitaban apoyo efectuaban las peticiones a las delegaciones de gobierno, que nos las trasladaba tanto al Ministerio de Sanidad como a nosotros. Nosotros me refiero al mando de operaciones, al Centro de Operaciones Conjunto. El mando de operaciones conjunto, en cuanto recibía esta petición, antes de que fuera validada siquiera por el Ministerio de Sanidad o por la autoridad que tuviera para validar esa misión,
pues ya iniciaba el planeamiento, iniciaba ya el proceso de asignación a una unidad militar en particular que iba a ejecutarla, con lo cual se acortaban muchísimo los tiempos. Cuando la misión venía validada ya por el estamento superior, pues entonces esa unidad ya se ponía en marcha y empezaba a ejecutarla. Los tiempos de reacción han sido extraordinariamente bajos. Yo tengo que decirlo que ha habido momentos en que en cuestión de horas se ha atendido una petición de desinfección urgente de una residencia que estaba en una situación crítica particularmente. Los principales esfuerzos que hemos hecho, yo creo que son de dominio público, pero voy a mencionarlas también, las desinfecciones tanto de las infraestructuras críticas y servicios esenciales, como de las residencias de personas mayores, que ha sido pues uno de los puntos críticos de mortalidad del virus. Evidentemente también el apoyo logístico, y en el apoyo logístico quiero destacar pues la función logística de transporte, porque aparte del apoyo a construcción, que también lo hemos hecho, y la atención a los hospitales militares, pues también, a los hospitales civiles por parte de los militares, pues el apoyo logístico que ha sido el transporte ha sido clave, tanto para el transporte de medios sanitarios, de bienes sanitarios, como en el ámbito nacional, sobre todo para Ceuta, Melilla y las islas, tanto Canarias como Baleares, y también para traer aquellos abastecimientos sanitarios necesarios de países como China, que pues se produjeron motivo de la escasez en el territorio europeo de estos bienes sanitarios. Pues se trajeron desde allí con medios tanto militares puros, como fueron aviones del Ejército del Aire, como por medio del operador logístico que tiene contratado permanentemente el Ministerio de Defensa para apoyo de las misiones en el exterior, que también nos han ayudado muchísimo. Evidentemente también hemos hecho muchas misiones de apoyo sanitario, y aquí hay que recalcar la extraordinaria labor que han hecho los hospitales militares, tanto el de Gómez Ulla como el de Zaragoza, y el Centro Militar de Farmacia, que ha colaborado tanto en la fabricación de elementos sanitarios como algunos medicamentos también que han hecho falta durante estos meses, y que pues podría haber escasez en el mercado debido al gran consumo, pues también han estado apoyando a la fabricación. Y por último, pues también el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección de fronteras o el aseguramiento de fronteras, dado que se cerraron las fronteras para evitar el trasiego de intracomunitario o internacional, y también la vigilancia de infraestructuras críticas, como pudieron ser las centrales nucleares, para permitir liberar efectivos que se pudieran dedicar a su labor primaria de orden público o de seguridad ciudadana. Esto ha sido básicamente lo que hemos estado haciendo. Yo no quiero incidir tampoco más en puntos de que yo creo que la ministra ayer ya dio cumplida cuenta de cuál fue la actuación de las Fuerzas Armadas. También lo quiero dejar un poco para luego el coloquio, si hay tiempo. Y voy a ir un poco también ya encarrilando cuál han sido las lecciones aprendidas. Reitero que la primera ha sido la oportunidad de establecer una operación militar con su cadena de mando y control militar, bajo un mando único, que se ha mostrado clave, y el apoyo de todos los mandos componentes y todas las unidades de las Fuerzas Armadas que han apoyado. Yo quiero decir también allí que esta cadena de mando pues ha permitido que una inmediatez y una rapidez en la actuación tremenda. Tengo que decir que una de las lecciones que hemos también aprendido ha sido la adaptabilidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas
en principio pues no es que no estuviéramos preparadas para esto, teníamos unas cuantas unidades preparadas para responder a una emergencia de este tipo. Evidentemente la UME como punta de lanza, evidentemente el Regimiento de Actuaciones frente a amenazas nucleares, biológicas y químicas, pero es un regimiento que está en Valencia, y luego algunas capacidades NBQ, que es como nos referimos así a estas capacidades dispersas por los ejércitos, que tenían pequeñas capacidades, tanto el ejército del aire como la armada, pero no en fuerza, no de verdad con la entidad suficiente. Ahora, la adaptabilidad de las Fuerzas Armadas ha permitido que se hayan formado urgentemente personal de unidades de línea, unidades que no están con ese cometido fundamental, con ese cometido inicial, pero han permitido el suplementar a estas pequeñas unidades que no teníamos capacidad de permanecer en un esfuerzo constante durante tanto tiempo. Pues la formación de estas unidades ha permitido establecer un relevo y ha permitido que un gran número de efectivos pudiera estar participando diariamente en apoyo de la sociedad, lo cual ha permitido pues el atender mayoritariamente a toda España y hacer frente a la enorme cantidad de peticiones que se nos han hecho durante estos meses. Estas que acabo de mencionar pues son también algunas de las lecciones aprendidas. Hemos aprendido también mucho y en cuanto a las capacidades logísticas que estaba mencionando, pues también quiero añadir que hemos descubierto algunas capacidades nuevas. Pues, por ejemplo, cuando estábamos hablando de transporte, pues estamos hablando ahora mismo de unos traslados que han sido dolorosos y tristes, ¿no? Como el traslado de fallecidos y el traslado de enfermos, de llevar enfermos de residencias a hospitales, entre hospitales a centros de atención ya menos necesaria de vigilancia entre los mismos hospitales. Eso lo hemos estado haciendo con sumo gusto y con la tristeza de tener que hacer esa misión, pero al mismo tiempo, pues de hacerlo de alguna forma, el orgullo de haber podido estar presentes en los últimos momentos de tantos y tantos fallecidos que lo han hecho en soledad o no en soledad, pero sí en soledad de sus familiares, y que hemos tenido que suplir junto al personal sanitario pues el consuelo que puede dar esos últimos minutos en esta vida. Otra digamos, lección aprendida, otro punto clave que hemos tocado ha sido la comunicación estratégica. La comunicación estratégica hemos visto que ha sido un elemento fundamental en esta crisis, puesto que ha servido también para clarificar mucho lo que se estaba haciendo, explicar mucho lo que se estaba haciendo, en poner en evidencia aquellos bulos y aquella desinformación que se estaba produciendo. Y tengo que decir que en estas épocas de crisis y donde todo el mundo está muy ansioso de información, se producen intencionada o desintencionadamente, accidentalmente, pues procesos de desinformación. Yo tengo que recordar aquí un caso que fue curioso, porque cuando se nos autorizó a hacer fumigaciones con aerosoles, en que hubo un bulo que circuló y que llegó a creerse mucho la gente de que se empezaba a hacer fumigaciones desde el aire, con lo cual tuve que salir yo personalmente a desmentirlo, y que había causado cierta alarma en la población. Bueno, pues bulos de este tipo y informaciones falsas, pues ha puesto de manifiesto que es necesario elaborar una serie de campañas de información para tener a la sociedad bien informada y al tanto de lo que se está haciendo. Otra lección aprendida, y este caso es un punto débil que hemos encontrado, es la sanidad militar, ¿no? La sanidad militar, llevamos muchos años que se va debilitando, desgraciadamente, pues no voy a decir por qué, porque no lo sé, pero la circunstancia es que se ha ido debilitando
la cobertura de las plantillas de sanidad militar y al mismo tiempo las capacidades sanitarias de las Fuerzas Armadas han ido bajando mucho y ahora se ha puesto de manifiesto que necesitamos estas capacidades. Los medios los tenemos y los hemos puesto a disposición de la sanidad pública, pero lo que no hemos podido colaborar es, como hubiéramos querido también, con médicos y personal sanitario militar para suplementar aquellos hospitales donde los sanitarios destinados allí, el personal sanitario de allí, ya estaba empezando a desbordarse. Nos hubiera gustado mucho, pero no hemos tenido personal suficiente para poder atender esta necesidad. El personal sanitario militar ha estado centrado básicamente en los hospitales militares, tanto en el Gómez Ulla como en el de Zaragoza, en el cual se ha multiplicado la capacidad de camas, se ha triplicado la capacidad de camas UCI, se ha luchado continuamente como en cualquier hospital y no solo para pacientes militares, que afortunadamente y gracias a Dios pues no hemos tenido mucha incidencia en las Fuerzas Armadas de afectados, aunque hemos tenido 7 fallecidos, eso sí que es cierto. Y ahora quiero también mencionar como parte de esos miles de fallecidos a estos 7 fallecidos de Fuerzas Armadas a los cuales sentimos particularmente. Bien, pues como digo, esto lo hemos identificado, estamos en un proceso de estudio por parte de la Subsecretaría y por parte del Ministerio de Defensa y por parte del EMAT, en este caso, como parte de una capacidad militar, de ver cómo podemos potenciar esta falta. Y yo ya creo que me voy a centrar un poco en lo que es el futuro, qué es lo que ve ahí. El futuro es que, como he dicho, la operación Balmis terminó. Hemos confeccionado un nuevo plan, nosotros llamamos de contingencia, para el caso de que tuviéramos que revivir esta situación de alarma, y que, bueno, de momento no tiene nombre, pero le podemos llamar Balmis 2, en el cual nosotros todas estas lecciones aprendidas las hemos puesto en marcha, las hemos incorporado a este plan de contingencia, que ya os digo, a todos los oyentes, que en primer lugar, todo plan no resiste las primeras 24 horas de una batalla. El plan es una base siempre y sobre ese plan hay que actuar dependiendo de las circunstancias. Ahí volvemos a incidir en que una de las principales lecciones que hemos aprendido, no aprendido, sino que las sabíamos, pero hemos puesto de manifiesto, es la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas, del ajuste para una situación particular basada en algo que sí teníamos planeado, en algo que pensábamos que podría ocurrir, pero nunca ocurre como hemos pensado, siempre es distinto. Entonces, el elemento clave es la adaptabilidad y ver cómo podemos proceder para actuar en un momento dado en unas condiciones particulares. En cualquier caso, este plan de contingencia lo tenemos listo. Si se dieran las circunstancias, lo podríamos activar en 24 o 48 horas y podríamos revivir la operación Balmis sin ningún problema. En cualquier caso, también he dicho que los mecanismos de colaboración habituales del Ministerio de Defensa con las autoridades civiles siguen abiertos. Que no haya operación Balmis no quiere decir que no haya posibilidad de hacer alguna desinfección, alguna infraestructura crítica en alguna residencia. Eso se atenderá con los procedimientos habituales. Se entiende que ya no es tan urgente. Estamos viviendo rebrotes. Las Fuerzas Armadas podrían actuar de alguna forma en estos rebrotes. No hay ningún problema, aunque no haya operación Balmis. Ya mantenemos el mismo procedimiento y, desde luego, la UME tiene un procedimiento propio de actuación que puede actuar de oficio en cualquier momento en que sea solicitada. En el plan de contingencia hemos incluido una parte muy importante que es la reserva estratégica, ¿no? La reserva estratégica de material sanitario, que es fundamental, que al principio, pues gracias a Dios, las Fuerzas Armadas tuvimos en cantidad suficiente al principio para poder afrontar nuestra protección y poder actuar. No todo el material que tuvimos, porque enseguida nos pilló la situación de escasez de material que motivada porque tuvimos todos los países que ir al mercado chino a comprar ese tipo de material. Pues ahora esta lección sí la hemos aprendido
y hemos establecido una reserva estratégica de material sanitario militar para nuestra protección en caso de que tuviéramos que actuar de nuevo. De esto hoy quiero hacer un inciso porque no es cuestión nuestra, o sea, no es cuestión de Fuerzas Armadas, pero también se está creando una reserva logística de material sanitario a nivel nacional, en la cual las Fuerzas Armadas puede que estemos también involucrados, porque esta reserva estratégica nacional estamos en estudio la posibilidad de que se almacene en establecimientos militares. Así que, de alguna forma, estaremos ya involucrados en el futuro de una posible rebrote o una segunda oleada de infección. Aparte de los posibles rebrotes estos que hay más, digamos, leves, por decirlo de alguna forma, pero que si se descontrolan pueden llevar a un contagio generalizado y a una situación como la que vivimos en los meses de abril y mayo. Y sin más, pues quiero hacer un poco de recapitulación y referirme a modo de conclusión a una serie de puntos que los voy aquí a mencionar para que tengamos una idea clara de cuál ha sido nuestra participación y una serie de puntos como conclusión de esto. En primer lugar, tengo que reiterar que esto ha sido una tragedia nacional. O sea, esto es sin paliativos, no hay otra forma de describirlo. Ha sido una tragedia, miles de fallecidos. Hemos perdido lo mejor de una sociedad que son nuestros mayores. Nuestros mayores han sido los que más han sufrido, pero no olvidemos que esto atacaba a todos. Una tragedia sin paliativos. Hemos intervenido, las Fuerzas Armadas han intervenido siempre a solicitud de las autoridades competentes. Nunca hemos actuado a nuestro libre albedrío, siempre hemos hecho lo que nos han solicitado y dónde se nos ha solicitado. La intervención de las Fuerzas Armadas han trasladado calma, seguridad y serenidad a la sociedad, independientemente de que hayan proporcionado soluciones concretas a un problema concreto. Balmis ha sido el mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional en tiempo de paz. La colaboración y la coordinación con todos los organismos implicados ha sido estrecha, cercana y continua. Todo esto lo hemos hecho al mismo tiempo que hemos mantenido las operaciones permanentes que tenemos las Fuerzas Armadas asignadas de vigilancia, de nuestra vigilancia y cuidado de nuestra soberanía nacional, de nuestros espacios aéreos y espacios de interés marítimo internacional. Y al mismo tiempo nuestra continuidad de las operaciones en el extranjero, en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la Unión Europea o en el marco de la OTAN. Esto me lleva a concluir sin ningún género de dudas que las Fuerzas Armadas son un instrumento clave para resolver las crisis de todo tipo, como ya se reconoce también en la Directiva de Defensa Nacional, y no solo estamos limitados a actuar en aquellos riesgos, amenazas clásicos donde las Fuerzas Armadas tenían su ámbito de actuación, sino que estamos también validados para actuar en cualquier tipo de crisis de los riesgos actuales, sean de pandemias, sean de catástrofes naturales o sean por catástrofes motivadas por el cambio climático. Y ahí yo tengo que decir que la inversión en defensa, y quiero recalcar el tema inversión en defensa, es rentable. Es rentable puesto que la inversión en defensa proporciona seguridad y es necesaria. Es necesaria para poder desarrollar la sociedad, para que la sociedad se pueda desarrollar en paz y libertad y con un alto grado de autonomía. Si no existe seguridad, no existe libertad, no hay capacidad de desarrollo de esta seguridad. Aparte de esto, quiero deciros que también que la seguridad o la inversión en defensa, en una derivada de la crisis sanitaria que se ha producido, que es la crisis económica que nos viene, hay que decir que la inversión en defensa también es un elemento dinamizador de la economía por su relación con la industria de defensa. Y eso no es un
una falacia, sino que es así de claro. Lo estamos viendo todos los días, estamos viendo cómo la industria pesada se cierra en España, desgraciadamente. Hemos visto Nissan cerrar en Barcelona, estamos viendo Alcoa, estamos viendo Renault reduciendo empleos. La industria de defensa tiene que ser un elemento dinamizador de esta economía con tecnología, que se dedique a desarrollar investigación y desarrollo, a producir elementos de alta tecnología que reviertan en tecnología dual para poder ser empleado en otros medios. Reiterar ya para terminar que las Fuerzas Armadas en esta Operación Balmis, en esta desgracia, hemos actuado con el único objetivo de salvar vidas y con el objetivo total también de apoyar a la sociedad española. Y sin más, pues aquí estoy dispuesto a contestar las preguntas que todo el mundo considere. De acuerdo con el guión previsto, intervengo yo muy rápidamente. Primero, para agradecerte, mi general, la exposición que nos has hecho, que ha sido concisa, completa, clara y además muy interesante, porque nos ha permitido seguir de una manera muy didáctica todo lo que se ha hecho y, sobre todo, todas las lecciones aprendidas y las conclusiones que nos has manifestado. Yo quería simplemente, y para introducir un poco pues, ese debate o ese coloquio para el que todavía tenemos un poquito de tiempo, yo quería hacer a la pregunta una pequeña introducción muy breve. Al hilo de la conferencia que nos dio ayer, de la estupenda conferencia que nos dio ayer el profesor Fernández Miranda, cuando analizando magistralmente la Ley Orgánica 481, la de los estados de alarma, excepción y sitio, la LOAES, pues iba diseccionando muy bien las diferencias entre los distintos estados y cómo en esa ley del 81, no hay que olvidar que esa es una ley de junio del 81, en unas circunstancias históricas muy concretas en España, pues ahí las Fuerzas Armadas estaban prácticamente pues solo para los supuestos del estado de sitio, que daban pie luego a las misiones estrictas y esenciales y fundamentales, naturalmente, del artículo 8 de la Constitución. Pero desde la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, esto yo creo que muy afortunadamente se abrió jurídicamente y en esa ley ya nos encontramos con un artículo como el 15.3 que prevé que las misiones de las Fuerzas Armadas, una de las misiones de las Fuerzas Armadas, la de, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Y el artículo 16, letra E de esa misma ley, configura como uno de los tipos de operaciones de las Fuerzas Armadas la colaboración con las diferentes administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Creo, por tanto, que en la evolución de todos estos años, pues las Fuerzas Armadas han ido, como ha dicho el general Villarroya, han ido haciéndose capaces para colaborar en todo lo que la sociedad civil necesite. Y en eso es en lo que yo quería, además de hacer esta introducción, incidir y preguntar al general Villarroya si ha notado en esta experiencia tan enriquecedora alguna falta de algún elemento jurídico, alguna norma que quizá hubiera facilitado más la actuación de las Fuerzas Armadas en la operación COVID-19. Y esto es. Sinceramente, Emilio, muchas gracias por la pregunta. Yo soy bastante lego en cuestiones legales, por valga no la redundancia, pero la similitud de la palabra. Hay que decir que en la instrucción, o fue en el Real Decreto del estado de alarma, sí tuvimos mucho cuidado de incluir un artículo en el cual se habilitaba a los participantes en la operación Balmis, a los militares, como agentes de la autoridad. Esto no está contemplado en la 5/2005, sí está contemplado en la 39/2007, que es la ley de la carrera militar, y consideramos que aquello era importante
porque protegía a nuestros efectivos, a nuestras personas que estaban en la calle, dotándoles de cierta autoridad. También, pues ya lo he manifestado en otros foros, que eso no le dota de capacidad de policía judicial ni muchísimo menos, simplemente pues está dotándole a las fuerzas presentes en la calle de un grado de autoridad que le permite ejercerla y protegerles a ellos frente a actuaciones por parte de otras personas. Yo creo que con eso quedó bastante cubierta este hueco. No soy capaz de percibir que hubiera otra. Yo creo que el complemento, a partir de también hay que decir que las numerosas instrucciones que se fueron dando a lo largo del tiempo que estuvimos operando, pues fueron continuas y fueron dotando también un poco de contenido. También ahora mismo me viene a la cabeza pues la intervención que se hubo y que fue motivo de una instrucción del Ministerio de Sanidad para habilitar a nuestras fuerzas a el traslado de fallecidos, porque esto es sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid, era un cometido que tenían asignado pues en concreto los bomberos, y no tenían asignadas las Fuerzas Armadas. Entonces hubo que actuar y también hubo que habilitar a las Fuerzas Armadas para hacer ese cometido. Eso que me acuerde ahora de una forma así improvisada. En cuanto a otras cuestiones, pues realmente ahora mismo yo creo que no soy capaz de ver, con lo cual quiere decir que estuvimos bien cubiertos, Emilio. Muy bien. Fenomenal. Muchas gracias, mi general. Y ahora, José María, tú dirás. Estupendo. Bueno, pues yo comparezco, mi general, digamos, enviado digitalmente por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense con varias misiones, ya que estamos en el ámbito de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, la de agradecer antes de formularle algunas preguntas, digamos, del respetable y del alumnado que está participando en este webinar con mucho interés. Bueno, pues quería manifestarle, digamos, en nombre de toda la Facultad de Derecho digamos, enviado, como he dicho, por su decano, por el profesor Alonso García, digamos, su amabilidad en hacer un hueco en su muy apretada agenda y en sus altas responsabilidades en el ámbito de la defensa nacional para atender a la Cátedra Extraordinaria de Derecho Militar, que tiene su sede en la Facultad de Derecho y que está generando tan magníficos frutos, sobre todo entre la gente joven, para un acercamiento, como ayer subrayaban la ministra de Defensa y el rector de la Universidad Complutense, entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas, porque al final las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad española y de alguna manera esta cátedra pretende ser un instrumento más de mutuo conocimiento, de mutuo aprecio entre ambas, entre la sociedad española y sus Fuerzas Armadas a través del privilegiado observatorio de la universidad. Quiero también agradecer de forma muy sentida, además de la excelente ponencia clara, concisa y verdaderamente enriquecedora que ha dado el general Villarroya, al secretario general técnico del Ministerio de Defensa. Y voy a empezar, si se me permite la licencia, mi general, corrigiéndole porque ha manifestado que se siente responsable del devenir de las actividades de la cátedra. Y tengo que decir, no que se siente, sino que la cátedra, es decir, no es que se sienta responsable y orgullosa, es que en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa forma parte integrante de la estructura de la cátedra. Estamos orgullosísimos, la colaboración con la universidad y con el ministerio está siendo absolutamente fructífera y de verdad, mi general, que toda la Facultad de Derecho se encuentra agradecidísima a su función, de la misma manera que la propia Universidad Complutense, ante cuyo Consejo de Gobierno tuvimos la suerte de escucharle los pasados días. Señalaba el profesor Fernández Miranda hace un momento que las Fuerzas Armadas hoy día son un modelo de muchas cosas, de servicio a España, de entrega, de generosidad, pero también de buena formación de sus profesionales. Y el secretario general técnico del Ministerio de Defensa, además de general consejero togado, es doctor en Derecho, circunstancia que no me resisto a poner de manifiesto en este acto académico. Querría agradecer también de forma muy sentida a las personas que han tenido la amabilidad de conectarse a este acto académico de la cátedra, que empezó ayer y que terminará, Dios mediante, el próximo jueves, desde nuestros países hermanos de Hispanoamérica. Simplemente en un vistazo rápido he anotado gente desde Chile, desde México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, también de algunos países europeos como Portugal, que está conectada a esta interesantísima actividad. Y, por supuesto, agradezco enormemente a los muy numerosos alumnos de la Universidad Complutense de Madrid y de su Facultad de Derecho que nos acompañan.
Realmente el rector y la ministra de Defensa ayer nos emocionaron, bueno, de una manera verdaderamente clara, explicando, como hoy ha detallado de una forma pues aún más concreta el general Villarroya, con las actividades de las Fuerzas Armadas a través de las cuales se ha manifestado también en esta circunstancia en un estado de alarma, como subrayaba el secretario general técnico del Ministerio hace un momento, un importantísimo servicio, un impagable servicio a las Fuerzas Armadas. Es verdad, general Villarroya, que esto ha sido un verdadero drama nacional, que han sido miles, que hemos contado por miles las personas fallecidas, especialmente las de una generación ejemplar que ha construido la España de hoy. Pero es verdad también que este drama hubiera sido mucho más drama sin la intervención de las Fuerzas Armadas. Ayer la ministra cifraba la intervención de las Fuerzas Armadas en varios apartados. En la existencia, en primer lugar, de la sanidad militar, bueno, pues como un importantísimo ámbito en el que las Fuerzas Armadas han intervenido, en el ámbito del transporte de material sanitario, fundamental a determinadas alturas de la pandemia, donde hay que agradecer enormemente a las Fuerzas Armadas su ayuda en este transporte logístico aéreo, la logística, la construcción de hospitales de campaña, algo que también se le debe a las Fuerzas Armadas y a su intervención, por supuesto, en los duelos y en el acompañamiento a los miles de fallecidos durante la pandemia, así como en otras funciones, digamos, de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De manera que, aunque queramos, es imposible reflejar, digamos, la inmensa cantidad de operaciones militares al servicio del poder civil y en el marco de un estado de anormalidad constitucional declarado por el Gobierno y prorrogado por el Congreso de los Diputados, donde las Fuerzas Armadas han estado ahí una vez más sirviendo a España. Bien, hechas estas acotaciones, existen algunas preguntas, mi general, sobre las que existen algunas inquietudes de quienes participan en el webinar. Pero antes debo referirme también, esto no lo habíamos visto nunca, francamente, a que existe una importante adhesión de quienes están participando en este seminario a que se le traslade oficialmente, cosa que creo que se debe hacer de una forma oficial, el agradecimiento de quienes están escuchando a las Fuerzas Armadas, insisto, por su conducta, por su permanente servicio, por su cercanía y por su profesionalidad y generosidad durante esta pandemia. En segundo lugar, existen algunas preguntas más técnicas que plantean los alumnos y también alguna pues, puede proceder del ámbito de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, me gustaría referirme a existe una cierta inquietud sobre qué medidas, dentro de las muchas que se tuvieron que implementar, algunas estarían un poquito más previstas o dentro de los protocolos ordinarios, qué medidas fueron las más improvisadas, es decir, qué medidas hubo que implementar sobre la marcha por parte de las Fuerzas Armadas en la organización y en la alta dirección de la Operación Balbis, mi general. Bueno, pues medidas improvisadas, sinceramente, no creo que sea la forma de referirla. Te lo digo con toda humildad y con todo corazón. Como he comentado, la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas es siempre sobre una base. Nosotros es cierto que lo que he comentado antes, la capacidad de desinfecciones, por ejemplo, solo está limitada a una serie de unidades, muy poquitas. Pero esta se ha improvisado, digamos, un montón de unidades con capacidad de desinfección en NBQ inmediatamente y con muy poco margen de tiempo. Esa ha sido una principal, pero no es la única. Yo ahora mismo también tengo que decir que el laboratorio de farmacia, el Centro Militar de Farmacia, pues rápidamente se acondicionó para fabricación de medicamentos y de elementos, material sanitario necesario. Incluso trajimos una máquina de fabricación de mascarillas desde China y está instalada allí y produciendo mascarillas a todo gas en el laboratorio, en el Centro Militar de Farmacia. También tengo que, por ejemplo, que decir que las medidas del traslado, de transporte de material sanitario desde China, no con medios militares, sino con medios de civiles, pero al servicio del Ministerio de Defensa o del Mando de Operaciones en este caso, pues también fue un poco, digamos, tenido que ajustar desde el principio. En otro orden de cosas, pues tengo que decir que tampoco ha habido mayor improvisación más que la capacidad de adaptación y de ajustarnos a las necesidades.
básicamente hemos adaptado elementos que teníamos en hospitales nuestros, por ejemplo, en las unidades de apoyo al despliegue aéreo del Ejército del Aire, teníamos respiradores, teníamos una capacidad de UCIs que rápidamente se desmontaron de los hospitales, de los centros donde los teníamos almacenados y se montaron en IFEMA. Hay que decir que la capacidad de ingenio de nuestros ingenieros militares a la hora de construir hospitales militares de la nada, pues también ha sido puesta a prueba, y eso ha sido una muestra de la capacidad de adaptación y de, si queremos decirle, improvisación, pues también, porque no cabe duda que una infraestructura como IFEMA pues ha sido improvisada y ha surgido de la nada, y es un elemento también clave de la solución de esta pandemia y de la colaboración entre distintas administraciones, tanto locales como estatales. Por lo cual, pues esas podríamos poner como ejemplo, si queremos. Pues muchas gracias, mi general, por esa precisión. A los juristas nos encanta que nos corrijan siempre que sea en aras de la precisión. Y efectivamente, eso que de una manera muy poco precisa he calificado de improvisación, siguiendo las preguntas que plantean los ponentes, mucho mejor expresado y mucho mejor explicado se encuentra, digamos, en esa vertiginosa capacidad de adaptación rápida a las circunstancias que han desplegado las Fuerzas Armadas una vez más en estas difíciles y complejas circunstancias de pandemia que nos ha tocado vivir en los últimos meses. Una segunda pregunta, un segundo grupo de preguntas que se plantea por los distintos canales del chat, se refiere a la internacionalización de las Fuerzas Armadas. Señalaba el profesor Fernández Miranda hace unos minutos, antes de la intervención, cómo asombra la capacidad de internacionalización, la penetración internacional y el prestigio internacional de nuestras Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Querría preguntarle en qué ha mejorado, si es que se puede llamar así, ¿verdad?, durante esta pandemia, durante esta operación Balmis, la capacidad de internacionalización de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito OTAN o incluso en el ámbito del propio prestigio bilateral frente a las Fuerzas Armadas de otros estados, como por ejemplo se reflejaba en un periódico de tirada nacional hace unos días, como ayer recordaba el decano de la facultad. Digamos que incluso el ejército de los Estados Unidos, ¿verdad?, en aquella entrevista se ha interesado por algunas de las acciones militares en el marco de esta operación Balmis. Bien, pues efectivamente todos los países de nuestro entorno han usado a las Fuerzas Armadas en más o menos y con más o menos intensidad en sus correspondientes crisis nacionales. Hay que decir que también las organizaciones internacionales se han puesto de manifiesto las intenciones de apoyo. Por ejemplo, en Naciones Unidas, en la OTAN, la respuesta las peticiones a través del mecanismo de actuación en caso de emergencias ha funcionado perfectamente. A nosotros me refiero a España, pues acudimos a este mecanismo y los países de OTAN nos apoyaron con material sanitario en aquellos momentos donde todavía no teníamos una cantidad suficiente. También quiero decir que nosotros ahora, ya que estamos un poco más liberados, nos hemos permitido la satisfacción de también contribuir desde el otro punto de vista, desde el otro lado del puente, ¿no? Es decir, como donantes del material sanitario, pues a países que lo necesitan ahora mismo, como son Afganistán e Irak, en el marco de OTAN. Es cierto que OTAN ha visto como las reacciones nacionales que hemos tenido en las Fuerzas Armadas se ha usado con solvencia, y OTAN ha desarrollado un plan de acción para una posible segunda oleada del COVID en el área de actuación de OTAN, que sea capaz de prestar esos apoyos que en un principio hemos hecho las fuerzas nacionales, pero ya en un marco internacional. Hemos puesto fuerzas, asignado fuerzas a ese plan, de tal forma que si fuera necesario activarlo, podríamos desplegar, y a petición por supuesto, de los receptores, podríamos desplegar unidades internacionales en aquel país donde hiciera falta. Dicho esto, España es el país de los que conozco, en el cual la respuesta de las Fuerzas Armadas ha sido más completa.
Todos los países han usado, en Italia se ha usado, en Estados Unidos se ha usado con polémica, pero aquí se ha usado de una forma integral, ¿no? Con todas las capacidades que dan las Fuerzas Armadas para la solución de esto. Me comentaba el otro día que estaba hablando con el general del mando africano aquí en Madrid, de Estados Unidos, ¿no? Que ellos en Estados Unidos pues también han desarrollado mucho la actividad de las Fuerzas Armadas, pero de una forma diferente. Ellos sí tenían médicos militares, muchos. Ellos han instalado hospitales militares en muchos lugares donde ha hecho falta, pero la sociedad no acudía a esos hospitales militares y estaban inactivos, con lo cual han tenido que modificar, por este proceso de adaptación que estamos hablando antes, han tenido que modificar la actuación de la sanidad militar en el proceso de apoyo a la sociedad civil de otra forma. Es decir, los médicos militares han desmontado los hospitales militares y los médicos militares los han asignado a hospitales civiles. Y ahí sí que están recibiendo esta ayuda. En otros países pues han actuado de otra forma. El otro día me comentaban en Alemania tienen serios problemas para actuar las Fuerzas Armadas en el interior de su país, puesto que la Constitución suya se lo prohíbe. Entonces ellos, los alemanes, sí que nos han pedido a nosotros pues un poco cómo lo hemos hecho, cómo iban los mecanismos de petición, cómo colaborábamos con la población civil y nos lo decían en eso, que ellos tienen un serio problema porque tiene que ser con un mecanismo muy estricto para que constitucionalmente puedan actuar dentro del país, aunque sea en apoyo de su propia sociedad. En Francia hay una tradición muy larga de apoyo también a la sociedad, aunque ellos han trabajado más en el lado de la seguridad. Francia despliega fuerzas militares en apoyo de la seguridad ciudadana. Eso no ha ocurrido aquí, porque hemos visto que esta forma de actuar no era más conveniente. Era más conveniente liberar efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ellos se dedicaran a su misión primaria y nosotros suplirlos allí donde ellos han dejado de actuar, por ejemplo, en las fronteras. Y en fronteras me refiero pues tanto las de Francia, Portugal, como las de Ceuta y Melilla, donde han estado quizás más activamente las fuerzas militares. Y quizás de esto lo único que me quede decir es que efectivamente nos han reconocido la bondad de las actuaciones de las Fuerzas Armadas en España y nos han reconocido esta capacidad que hemos tenido de actuación de una forma completa. General, pues una penúltima pregunta. Efectivamente, ese reconocimiento y esa admiración que una vez más se han ganado las Fuerzas Armadas por su generosidad de la sociedad española, hay varias preguntas con distinto sesgo que se interesan por si después de esta operación, que habrá supuesto lógicamente un incremento del gasto, quizás no previsto, a las Fuerzas Armadas, etcétera, si va a existir de alguna manera una dotación de medios suplementaria, un aumento de presupuesto, un incremento de los medios personales de las Fuerzas Armadas, de los hombres y mujeres que la sirven en los próximos años. En fin, existe una sana preocupación por parte de la audiencia acerca de esta suficiencia de medios de las Fuerzas Armadas. No sé si existe algún comentario que se pueda hacer sobre la cuestión que interesa a tantas personas. Sí, no tengo ningún inconveniente. Y la respuesta es ojalá. Quiero decir que entendemos que, como he dicho, la actuación de las Fuerzas Armadas es crítica en la resolución de todo tipo de emergencias, no solo de las sanitarias, sino de cualquier tipo que pueda venir de cualquier otra, incluso las clásicas, ¿no? Entendemos que los gastos directos que ha producido Balmis, que se estiman en unos 42 millones de euros, se van a resarcir a las Fuerzas Armadas de una forma pues inmediata, ¿no? Por parte de los créditos asignados. En cualquier caso, pues esperamos que la situación crítica económica en la cual se ha quedado nuestro país pues no se vea gravemente reflejada en los presupuestos de defensa, puesto que nos consideramos elementos críticos para la sociedad y al igual que la sociedad necesita un sistema educativo completo, necesita un sistema sanitario completo, necesita un sistema de pensiones
que contribuyan al estado de bienestar, pues también necesita un grado de seguridad y a ese grado de seguridad contribuyen las Fuerzas Armadas de una forma decisiva y que, por tanto, pues se le debe dotar de los medios y recursos que necesite. Y en el ámbito de personal, pues lo he mencionado, sí. En el ámbito de personal ya he mencionado la carencia de personal sanitario, en ello estamos. Quizás no implique un incremento sustancial de los efectivos de las Fuerzas Armadas, pero sí una cobertura completa de las plantillas del Cuerpo Militar de Sanidad, que hasta ahora pues ha estado cubierto con ciertas deficiencias. Ajá. General, pues una última pregunta para no abusar de su tiempo y de la amabilidad, en fin, pues de su dedicación a este webinar. Existen algunas preguntas que más que orientarse, digamos, al pasado, se orientan al futuro. Es decir, tan celebrada ha sido la actuación de las Fuerzas Armadas en el medio de estas tristes circunstancias que nos ha tocado a todos vivir, que existe un interés compartido también por varias de las personas que cuestionan pues, a través de los distintos canales acerca de si va a quedar algo así como una infraestructura estable o fija en las Fuerzas Armadas para afrontar, en primer lugar, posibles rebrotes de esta pandemia, que Dios quiera que no se sucedan, pero que no, es decir, esta es una contaminación biológica y no estamos libres de que puedan sucederse, de que pueda existir un rebrote, digamos, más amplio que los que están controlados en este momento, así como para ayudar, digamos, a la sociedad española en el caso de otro tipo de calamidades o desgracias públicas en los términos de la ley orgánica que requirieran la declaración de un estado de alarma. Muy bien, sí. Me parece lógica la pregunta y la inquietud. Efectivamente, en las Fuerzas Armadas tenemos una estructura operativa que es la que hemos empleado para orquestar esta operación Balmis. La tenemos fija. Esta estructura operativa es permanente y está permanentemente bajo mi mando. El mando de operaciones está activado siempre, todos los días del año, está permanentemente vigilante de todas las operaciones que se están desarrollando y el colgarle a esta estructura una nueva operación no es problema. Eso ya he dicho que es el nuevo plan de contingencias, es el Balmis 2 que hemos dicho, eso es automático y en eso, por supuesto, lo podemos poner en marcha inmediatamente. No solo para una pandemia. Cualquier tipo de crisis permite que la activación, bueno, no la activación porque están permanentemente activados, pero la modificación de este centro de operaciones, el mando de operaciones para responder a una situación de emergencia, sea cual sea. Dicho esto, también tenemos que recordar que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está permanentemente atenta y a la respuesta inmediata de cualquier tipo de emergencias, tanto sean de catástrofes naturales, no solo de incendios, porque, claro, la UME se identifica con los incendios forestales en verano, pero no hay que olvidar que la UME está preparada para actuar en terremotos e inundaciones, como lo vimos el año pasado cuando las danas del sudeste de España están también preparadas para los riesgos tecnológicos. De ahí hemos sacado el principio de actuación en Balmis, es decir, el regimiento de intervención en riesgos tecnológicos es el capaz de actuar frente a situaciones de crisis biológicas como este caso. Y luego, pues, en el futuro inmediato, nos hemos, como he comentado, dotado de un stock de material sanitario, tanto de desinfecciones como de protección, para poder actuar inmediatamente en caso de que se nos active y no tener que estar dependiendo de fabricantes o de que venga algo de China. Pues muchas gracias, general, nuevamente por, digamos, la claridad y la contundencia con la que se han respondido las preguntas que constituyan, hay muchas más, por supuesto, pero algunas de las principales inquietudes de quienes están conectados al webinar. En el día de hoy, en el que aprovecho nuevamente para reiterar el agradecimiento de la facultad a todas las personas que se han conectado en España y fuera de España, queríamos que el protagonismo absoluto fuera del ámbito militar, porque esta cátedra de Derecho Militar, lógicamente, tiene dos administraciones públicas implicadas, el Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid. De manera que he recibido el encargo del decano de la facultad
de rogar al general don Emilio Fernández Piñeiro Hernández, a quien aprovecho para excusar al profesor Fernández Miranda, que en su identidad ha confundido con quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, para, en fin, si es tan amable, pues darle la última palabra para que tenga la amabilidad de clausurar la sesión de hoy del webinar, recordando a toda la audiencia que mañana hay una interesante mesa redonda virtual, así como pasado, con experiencias comparadas, digamos, en esta relación. General Villarroya, general Fernández Piñeiro, nuevamente muchas gracias. General Fernández Piñeiro tiene la palabra para, en fin, hacer las últimas reflexiones y clausurar la sesión de hoy del webinar. Bueno, muchas gracias. Nada, brevísimamente, reiterar las gracias al general Villarroya, que es el que verdaderamente nos ha enseñado lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas y el COVID. Agradecer la claridad con la que nos ha transmitido las lecciones aprendidas y las conclusiones. Yo creo que para mí la conclusión principal es que las Fuerzas Armadas de hoy están preparadas para ayudar en lo que se le pueda pedir las autoridades civiles, la sociedad civil, para ayudar mucho y muy bien, que además están dispuestas a ello y que por lo tanto yo no tengo más que en fin, poner de relieve ese valor y agradecer finalmente la intervención del general Villarroya. Y con esto creo que la sesión de hoy ha quedado cumplidamente finalizada. Muchísimas gracias, mi general. Muchísimas gracias a la universidad.